Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de motores, ¿sí? Vamos nosotros a continuar la clase de motores acerca, vamos a hablar acerca de lo que es el sistema de alimentación. Sí, entonces el sistema de alimentación. Todos sabemos que los motores de combustión interna necesitan de un sistema que lleve el combustible a la mezcla de aire y combustible, ¿no es cierto? O sea, todos necesitamos que entre esto que está aquí, combustible y aire, ¿sí? La mezcla aire-combustible. ¿A dónde tiene que entrar? Al interior, aquí, esto es del interior. Al interior del cilindro, ¿sí? Entonces, cuando este lleva al interior del cilindro, esta mezcla aire-combustible es comprimida y genera la combustión. Entonces, este sistema se conoce como el sistema de alimentación. Nosotros aquí estamos estudiando esto de motores. Existen tres tipos principales cómo alimentar un motor. Nosotros, bueno, cómo se alimenta la alimentación de un motor. Esta alimentación de un motor, ¿en qué consiste? Consiste en que vamos, los que ya casi están pasando, pero todavía están circulando, pasaron de moda, son los carburadores e inyectores en gasolina, ¿sí? En gasolina. O por medio de inyección diésel, ¿sí? Y se emplean distintos sistemas de entrada del carburante. O sea, entrada del carburante quiere decir de gasolina, como por ejemplo, para el diésel, nosotros tenemos la bomba inyectora. Y para gasolina, nosotros tenemos el carburador o el inyector, ¿sí? Entonces la bomba de alimentación más empleada, ¿sí? Es la de membrana, cuyo funcionamiento consiste esta bomba de membrana que tiene el sistema de alimentación. Aquí tenemos el carburador, los sistemas de inyección que les dije. Bueno, estos son sistemas de inyección directa, ya vamos a ver, y cómo están funcionando de estos de los sistemas diésel que les acabé de decir. Entonces, este funcionamiento de esta bomba excéntrica de árbol de levas acciona una palanca y que mueve a una membrana. Esa aspira combustible por efecto de unas válvulas que son de efecto contrario. Entonces, cuando la leva se acciona la palanca, este vuelve a su sitio por el resorte, impulsando la membrana y con ella el carburante que sale hacia los cilindros, ¿sí? Entonces, esta membrana está constituida, por un tejido de caucho sintético o de plástico, ¿sí? Entonces, si la membrana se rompe o se estropea, va a producir fallos en el sistema de alimentación. Entonces, este sistema de alimentación va a impedir que el combustible llegue normalmente a los cilindros. ¿Qué es esto de carburación? La carburación permite que el motor arranque con facilidad, o sea, acelere sin que éste tenga alguna dificultad y rinda económicamente al máximo. Entonces, su misión
¿En qué va a consistir? En mezclar una determinada cantidad de gasolina con otra parte de aire. Entonces, este carburador, lo que les digo, que va a mezclar aire y gasolina. ¿Sí? Porque su misión es mezclar esa determinada cantidad. Y va a suministrar una adecuada proporción de esta mezcla en forma de vapor a cada cilindro para que realice la combustión. Entonces, el proceso completo de la carburación comienza en el momento en que se realiza la mezcla gasolina-aire y termina cuando éste empieza a quemarse en los cilindros. En el proceso de carburación también intervienen lo que son el carburador, ¿sí? Aquí no tenemos, aquí lo tenemos que tener también lo que es el carburador. En esto también intervienen los elementos como son el múltiple de admisión, las válvulas de admisión, incluso la cámara de combustión de los pistones. ¿Qué es el carburador? El carburador tiene la misión de aportar a la corriente de aire una determinada cantidad de gasolina para después llegue a las cámaras, ¿sí? Para que después de estas llegue a las cámaras de combustión. Y entonces esta mezcla tiene que ser, esta mezcla aire-gasolina tiene que ser homogénea y adecuada. Entonces los carburadores están conformados por tres elementos principales o tres elementos esenciales. Como podemos ver aquí, tiene la cuba, el surtidor y por aquí debe de estar el difusor. Aquí está, el venturi o difusor. Son los elementos de este carburador, ¿sí? Entonces la cuba, ¿qué es la cuba? La cuba sirve para mantener constante el nivel de gasolina en el carburador, la cual es a su vez alimentada por la bomba de alimentación que les acabé de nombrar, esa de membrana, les acabé de describir cómo es su funcionamiento. Entonces, este nivel consiste en que este nivel se mantiene gracias al flotador que está aquí, con una aguja. Esta aguja abre y cierra el conducto de comunicación y en este caso, ¿qué va a pasar? La alimentación entre esta cuba y el depósito, sí, la cuba y el depósito de gasolina mantienen un nivel constante de combustible, lo cual ¿qué pasa? Permite aquí al flotador abrir o cerrar el paso del mismo del carburador. Entonces, por medio de una válvula, sí, estos permiten el paso por medio de una válvula que es de tipo aguja. Entonces, la posición del flotador puede ser graduada cuando se lo hace mantenimiento. ¿Qué es el surtidor? Es el depósito estrecho, si ustedes ven aquí, si ven este conducto, es un depósito estrecho y alargado que comúnmente se lo conoce con el nombre de giclor o los giclores. ¿Sí? ¿Se han escuchado ustedes los giclores? Entonces el surtidor pone en comunicación la cuba con el conducto de aire, ¿sí? El venturi. Conducto de aire donde se efectúa la mezcla de aire combustible. ¿Qué es el difusor? El difusor es un estrechamiento del tubo, ¿sí? Porque el tubo Venturi, así es el tubo Venturi, ¿sí? El tubo Venturi es un estrechamiento. Entonces el difusor no es más que una aplicación del llamado efecto Venturi, el tubo Venturi, cuyo principio establece que toda corriente de aire, ¿sí? Es que toda corriente de aire que entra aquí pasa rozando un orificio y provoca ahí una succión. Entonces el difusor está dotado por un estrangulador, perdón. Entonces un tubo Venturi, el cual sirve para generar la depresión necesaria para aspirar el combustible. La velocidad en este lugar del carburador debe estar entre los 100 metros sobre segundo y los 300 metros sobre segundo. ¿Sí? También nosotros podemos tener, aquí vemos esta válvula mariposa. Esta válvula mariposa está ubicada en la parte final y no es estrangulada del difusor. ¿Qué pasa con esta? Nos permite al motor adaptarse a la carga haciéndole variar el peso de la mezcla que se está
introduciendo. Y entonces nosotros podemos tener funcionamiento del carburador en arranque en frío, ¿sí? Que es cuando el motor está apagado, está en frío y intentamos nosotros arrancar. Entonces el comportamiento de gasolina es muy diferente cuando ya el motor está tomando su temperatura de trabajo. Entonces, al encontrarse fría la gasolina, sus fuerzas de cohesión son mayores. Entonces, aquí se va a agregar a esto que no existen corriente de aire en el conjunto de admisión en la posición del surtidor y la gasolina se encuentra en reposo de la cuba. Para esto, se enriquece la mezcla como disminuyendo la entrada del aire por medio de una válvula de mariposa, conocida como Start 8, lo cual puede ser accionada mecánicamente o por sensores electrónicos. ¿Cómo funciona el relantí? Se conoce al relantí como el funcionamiento del motor en marchas mínimas, ¿sí? Son las RPM cuando el motor está estable, o sea, no tiene ninguna velocidad, está el carro parado con el motor prendido. Es decir, cuando no se acelera. En este caso, la mariposa del acelerador se encuentra casi cerrada bajo la acción de la depresión y obtiene el combustible por medio de unos surtidores especiales que se les denomina marcha lenta. ¿Sí? Así funciona esto. Ahora, acá vimos algo de esto de la inyección diésel. Un motor diésel es un motor de combustión interna que funciona bajo el principio de la compresión de aire. ¿Sí? Les dije que funcionaba bajo la compresión de aire dentro del cilindro. ¿Qué pasa ahí? Aumenta la presión y temperatura cuando el pistón se aproxima al punto muerto superior y entonces ahí, ¿te acuerdan que les dije que se aplica la inyección de combustible líquido? Entonces ahí se genera un encendido espontáneo de la mezcla y esta combustión puede ser normal o anormal. ¿Qué es una combustión normal aquí? Una combustión normal quiere decir que el encendido se presenta en el momento preciso, ¿sí? Para lo cual el sistema está diseñado. ¿Y cuál es la combustión anormal? Se presenta como problemas cuando este inyecta, aquí podemos poner que es problemas, cuando inyecta y puede ser contando la superficie cuando el chorro no pulveriza el autoencendido. Entonces aquí tenemos una combustión antes del tiempo previsto. Entonces nosotros podemos tener ventajas en las que se destacan que pueden ser alta confiabilidad de operación, costo más bajo de combustible, mayor fuerza por kilogramo del motor, bajo consumo de combustible por hora, menor peligro de fuego, alta torsión. Entonces el combustible lubrica los inyectores. Entre las desventajas podemos decir que el costo es más elevado, el funcionamiento es un poco que tiene mucho ruido, mayor cantidad de humos en el escape. Los motores diésel son usados por tres tipos de aceites. Los aceites crudos, que son los derivados del petróleo, aceites destilados en refinería, como son el gasoil o full oil, y las naftas. ¿Cuál es el objetivo de esta inyección diésel? Del sistema es de inyectar, o sea, consiste en que nosotros vamos a tener una inyección e introducir el combustible que se está pulverizando en la cámara, ¿sí? Este es el inyector, ¿sí? El 10 es el inyector, donde se está pulverizando en la cámara. ¿En cuál cámara? En la cámara de combustión. Y entonces en un momento oportuno lograr una mezcla y el encendido espontáneo de la misma a una temperatura que se alcanza por los 500 grados centígrados. Medidas las relaciones de compresión aquí en los de diésel son muy elevadas, que van desde los 16:1 hasta los 22. ¿Sí? Entonces, también aquí tiene una bomba de inyección en línea, en 6 elementos. Aquí es la bomba de inyección que estamos viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos de bombeo y cada elemento envía combustible, ¿sí? Cada elemento envía combustible a este inyector. Entonces la bomba suministra, succiona combustible del tanque. ¿Sí ven? Bueno, este es el retorno. No, sí estoy bien. Aquí está la flecha indicando. ¿Sí?
Entonces aquí nosotros, acá está el retorno. Y entonces nosotros podemos ver que de los filtros de la bomba de inyección son disficados y evita que el alta haya enviándolo a una alta presión a cada inyector. Estos conductos de retorno de los inyectores, si ven aquí, estos conductos de retorno, ¿sí? De los inyectores, devuelven al tanque el exceso de combustible y también sirven para mantener el sistema libre de aire. Entonces la bomba de inyección se impulsa desde el motor y está sincronizada para entregar el combustible. El combustible a cada uno de los inyectores en el momento preciso. Algunas bombas de inyección constan de sincronizadores automáticos que regulan el tiempo de inyección de acuerdo a la velocidad del motor. ¿Sí? Nosotros podemos tener aquí algunos componentes en esto del sistema de inyección diésel. Los componentes pueden ser que vemos aquí que hay un tanque de combustible. El tanque de combustible está sujeto al larguero del bastidor con soportes y se elabora en láminas de acero y aluminio de color negro. Su función es almacenar el combustible. Tenemos el sistema de combustible diésel. Este sistema es el de rociar con combustible limpio las cámaras de combustión con la cantidad atomizada, que está bien atomizada, ¿sí? Tiene que ser esta correcta en el momento donde está plasmado. También tenemos esta bomba por elevador de combustible. Se conoce como bomba elevadora o alimentación y envía el combustible desde el tanque hasta la bomba de inyección. Los filtros de combustible es indispensable ya que se obtiene para tener nosotros un combustible muy limpio. Las bombas de inyección, las bombas se inyectan, son utilizadas estas para suministrar caudal suficiente de combustible y que estas va hacia el inyector y tiene como características fundamentalmente que deben ser robustas para soportar la presión del sistema. Sí, nosotros tenemos también, ahora hablemos qué es el inyector. El inyector es la parte terminal del sistema. Sí, aquí ustedes sí pueden ver, es la parte terminal del sistema de una inyección de un motor diésel. Entonces este recibe el combustible a presión a través de un tubo proveniente de la bomba de inyección, lo pulveriza y esto hace que se homogenice en el conducto de aspiración y envía a la cámara de combustión o en algunos motores diésel a una antecámara para producir una combustión. También tenemos qué es la cámara de combustión. La cámara de combustión es el lugar en el que se desarrolla la combustión y donde se va a aprovechar la energía química y térmica del combustible para que éste tenga o se produzca la combustión y este sea necesario para poner en marcha el vehículo. ¿Sí? ¿Qué son los inyectores? El inyector, como ya les dije, es su parte final del sistema. Son denominados también toberas y están constituidas por un racor dotado en el conducto muy delgado en el centro, el cual recibe el combustible a presión a través de un tubo proveniente de la bomba de inyección. ¿Qué hace? Lo pulveriza, lo homogeniza en el conducto de aspiración y lo envía a la cámara de combustión. O en algunos motores diésel hay una antecámara para producir la combustión. El inyector puede tener un ciclo. Este inyector va a consistir, sus ciclos es que va a tener una dosificación. Esa dosificación es que consiste en que el pistón sube, se destapa del orificio y la dosifica y el combustible llena el inyector. La inyección
El émbolo baja por acción del balancín, tapa el cilindro de admisión y empuja el combustible por los orificios de pulverización. También tenemos el retorno del combustible. Termina la inyección, el émbolo es un sistema del espacio colector del inyector y el combustible pasa por los conductos de retorno. ¿Sí? Entonces nosotros aquí nosotros también podemos tener en este sistema de alimentación. Los sistemas de alimentación predominan la inyección en los que informan de la mezcla que se va a realizar. Entonces, fuera de la cámara de combustión, tenemos la inyección de múltiples de admisión. Entonces, los sistemas de inyección interna o inyección directa son los que se dan en la cámara de combustión, están ganando más importancia por ser adecuados para la reducción del consumo de combustible. ¿Sí? Entonces, esto les puedo decir que vamos a encontrar nosotros en el diésel. En la gasolina nosotros podemos encontrar sistemas de inyección directa que están en la cámara de combustión y los sistemas de alimentación indirecta o la inyección indirecta. Vamos nosotros a pasar a otro tema, ¿sí? Vamos a pasar a otro tema para continuar con nuestra exposición. Nosotros vamos a continuar viendo ahora lo que le conocemos vamos nosotros a ver el sistema de lubricación de un motor. Vamos a ver en qué consiste este sistema de lubricación. Bueno, si nosotros hablamos de esto del sistema de lubricación en el motor, estamos hablando del aceite, ¿no es cierto? El aceite sí va a cumplir dentro del motor la misión de que de disminuir la fricción o roce en el desgaste de las partes móviles. Entonces, su función principal, ¿cuál va a ser del aceite? Su función principal es lubricar las piezas que se mueven. ¿Cuáles son estas piezas que se mueven? Son los pistones, las bielas, cojinetes, formando estos una película entre las superficies metálicas, la película de aceite. ¿Qué impide? Esa película impide el contacto directo y también nos ayuda a disminuir el rozamiento. Otra cosa que hace este aceite es servir de medio de enfriamiento cuando entra un contacto con los componentes calientes del motor. Entonces este calor se transfiere luego al sistema de refrigeración a través de un enfriador de aceite. Entonces el aceite también actúa como un agente limpiador
manteniendo las piezas más importantes y eliminando contaminarlas como son la mugre, barnices, óxidos acumulados en pistones, anillos, vástagos de las válvulas y sellos. ¿Sí? Entonces, si los contaminantes no fueran controlados por el aceite, ustedes pensarían, entonces aquí vamos nosotros a tener fallas en el sistema o fallas en el motor. Otro de los papeles que desempeña el aceite es actuar como mediador o sellador de la combustión porque nos ayuda a impedir el paso de gases a través de pistones, anillos, vástagos de las válvulas y otras piezas intermedias del motor. Entonces aquí nos ayuda a evitar la fuga de los gases y también la pérdida de compresión. Por último, la película de aceite entra a las superficies en contacto de las piezas, causando aquí un efecto de amortiguamiento y disminución de fricción. El efecto amortiguador es esencial para los componentes, porque estos componentes soportan grandes cargas, como son los cojinetes, pistones, bielas, sí soportan grandes cargas, y también los dientes de engranaje. ¿Sí? Nosotros también tenemos partes del sistema de lubricación. Nosotros podemos ver aquí el sistema de lubricación típicos. Vamos a acostar, como dice aquí, el cárter, ¿sí? Aquí está el cárter o tanque de almacenamiento. Vamos, se debe también, tiene que ser esto, bueno, aquí le está describiendo que tiene que ser suficientemente grande para que el nivel de aceite no esté directamente en contacto. También tenemos las válvulas. Aparte de ese, del cárter, los componentes es que tienen que tener, a ver, aquí aparte de eso no está lo que tienen que saber también las tuberías, ¿sí? Estas tuberías por donde está circulando el aceite, ¿sí? Entonces también este sistema consta aquí, de lo que está aquí, si estaba. Ay, ¿dónde está? Consta de una bomba de aceite, tiene esta una válvula de regularización o seguridad. También tenemos un enfriador de aceite y el filtro de aceite que está aquí, ¿sí? Entonces el cárter nos sirve, aquí está el cárter, ¿sí? Este cárter nos sirve como depósito para el aceite y se encarga de refrigerarlo a una medida que circula por el motor. Entonces el cárter tiene en el fondo un tapón. ¿Se han visto este tapón para cambiar, para botar el aceite que ya está usado? ¿Sí? O drenar, ¿sí? El aceite que vamos nosotros a cambiar. Entonces también nosotros tenemos aquí un respiradero que tiene la función de evitar aquí en el cárter haya sobrepresiones en el interior, causando el posible paso, porque ahí puede, si es que nosotros no hay ese respiradero, pueden ahí alojarse los gases de combustión y los propios vapores, inclusive hasta los propios vapores del aceite, porque saben que ustedes del aceite sí se desgasta en cualquier vehículo, ¿sí? Entonces eso sí se desplaza, entonces tenemos que ver todas esas cosas del aceite, ¿sí? Entonces también nosotros podemos decir que todos los días, como sugerencia, antes de encender el motor, nosotros debemos usar o revisar la cantidad de aceite que hay en el cárter. ¿Cómo se lo hace eso? No sé si ustedes conocen la bayoneta o medidor de aceite que viene
en el motor. Todo el mundo lo debe de conocer. ¿Sí? Entonces el nivel debe de permanecer, lo más cerca posible de la marca superior. Cuando haya un cambio de aceite, usted debe controlar que no sobrepase la marca mínima, porque esto va a ocasionar que las pérdidas de potencia, o sea, en la bayoneta, se han visto que hay aquí mínima y máxima. Eso les quiero decir. Y nosotros debemos controlar que no sobrepasen esa marca máxima porque esto ocasionaría pérdidas de potencia debido a que las bielas chocan contra el aceite, produciendo un efecto de amortiguamiento contra el giro del cigüeñal. Pero tampoco permitir insuficiencia de aceite, porque entonces si se produce sobrecalentamiento y disminución de la película, lo cual va a ocasionar que se haya un desgaste grave en cuanto a la superficie metálica, ¿sí? Entonces, en cuanto a esas superficies metálicas que están en contacto. Entonces, cuando sin explicación aparentemente este aceite está por encima de la marca del día anterior y la bayoneta tiene aparentemente, está como un líquido blanquecino lechoso, entonces haya cumplido paso. Entonces, ¿qué digo? Que ha ocurrido un paso del cigüeñal, el paso del agua al cárter a través de la culata por la rotura de las camisas. Sí, entonces cuando ustedes ven ese tipo blancuzco que está en el aceite es porque ha habido un recalentamiento. Entonces, ¿qué es el nivel de aceite? El nivel de aceite aparece muy por debajo de la medida que está tomada. Entonces hay que, si es que esta medida está por debajo, ¿sí? Quiere decir que está por debajo del mínimo. Entonces hay una fuga y aquí nosotros debemos detectar y corregir inmediatamente. Las tuberías son un conjunto de tubos hechas de latón, cobre y acero. No sé si se han fijado el sistema de alimentación. ¿Sí? Entonces por ahí pasa el aceite del sistema de lubricación a diferentes elementos que van a necesitar lubricarse. Entonces, ¿qué pasa con los cojinetes de bancada y biela? Turbocompresor, pistones, compresor, ejes de leva. Son esos componentes que se necesitan lubricar. La bomba de aceite. Esta bomba de aceite generalmente es del tipo de engranajes, como ustedes pueden ver ahí, y consta de dos piñones, ¿sí? Que pueden ser este de aquí, porque aquí tengo dos piñones del mismo diámetro e igual número de dientes que se engranan uno con el otro. Entonces, al girar estos piñones, los espacios entre los dientes se llenan de aceite procedente del cárter. Entonces, con el giro se produce la impulsión de aceite hasta que llega su descarga al cigüeñal, eje de levas, pistones, o sea, hasta que cumpla todo su ciclo. Eso en cuanto al aceite. Nosotros también tenemos las válvulas de regularización o de seguridad. ¿Sí? Entonces nosotros también tenemos la válvula de regularización, es un dispositivo de seguridad que nos ayuda a evitar cualquier sobrepresión en el circuito. Mantiene esto una presión más o menos constante en el sistema de modo que va a asegurar estas a todas las piezas lubricadas bajo la presión del motor. Entonces, esta válvula consiste en una pequeña bola o émbolo generalmente de acero que se mantiene apoyado sobre un asiento debido a la fuerza del resorte calibrador. Entonces, cuando esta presión del aceite dentro del circuito es menor que la tensión del resorte o cuando el motor no está funcionando, la válvula permanece cerrada
y el aceite es impulsado por la bomba y pasa por todos los puntos de lubricación hasta llegar al cárter. Pero a medida que la bomba suministra aceite a una presión mayor que la que estamos nosotros deseando, las válvulas son forzadas y al despegarse del asiento, sí, van venciendo la tensión del resorte y descubren un conducto por donde aparece o está escapando parte del aceite o el cárter alivianando el exceso de presión de aceite. Nosotros tenemos el enfriador. Déjame ver, no está aquí el enfriador. No. En los grandes motores que requieren circulación, perdón, que requieren una circularización buena, tiene que tener buena cantidad de aceite. Entonces aquí se utiliza un dispositivo para el enfriamiento. Tal dispositivo consiste en un intercambiador de color, ¿sí? Estos tienen las características y tubos entre los cuales va a circular agua del circuito de refrigeración. Su función es controlar la temperatura del motor, conservar la viscosidad del aceite y evitar deterioros. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos estos filtros. El filtrado en los motores diésel se hacen por dos razones: proteger el motor y retener los elementos que pueden perjudicar. Las impurezas que se encuentran en el aceite se deben a que las partículas sólidas que proceden del exterior y que no son retenidas por el filtro de aire. Las impurezas de los líquidos, generalmente agua o combustible, pueden penetrar a los cilindros por la junta de la culata, o sea, el empaque del cabezote, o por los sellos de la camisa y luego mezclarse con el aceite. En el interior del cárter nosotros vamos a formar también un depósito por contaminación de impurezas provenientes de la combustión defectuosa, ¿sí? Nosotros también tenemos filtros. El filtro de flujo está situado en el circuito de impulsión de la bomba y luego el aceite pasa por él antes de distribuirse a los cilindros de la lubricación. En cada caso, la obturación o taponamiento tiene una válvula, perdón, bypass, que permite regresar al cárter. ¿Sí? Nosotros podemos tener filtros centrífugos, eh, y filtros de derivación. ¿Sí? El filtro centrífugo se compone de un cuerpo cilíndrico o caja cerrada por una tapa en el interior, del cual se encuentra un rotor. Este gira alrededor de un eje hueco solidario a la caja y que está perforada por algunos orificios que ponen en comunicación la canalización. Sí, nosotros tenemos circuitos. Aquí no tenemos el circuito de lubricación, creo que tenemos acá un básico, este de aquí, donde el aceite succiona y desde el cárter por la bomba de engranajes, ¿sí? Si ven que aquí si ven que el aceite succiona por esta bomba de engranajes y luego parte para el filtro en derivación. Aquí tenemos el filtro en derivación, donde quedan atrapados las partículas más pequeñas o después retorna al cárter. Otra parte va al enfriador, ¿sí? Esto va al enfriador de aceite, de donde pasa el filtro de flujo pleno que retira las impurezas más grandes. De aquí pasa esto a la galería principal, que es el turbocargador. Este turbocargador es lubricado y enfriado por aceites. La falla de lubricación produce daño o se va a producir daños en los cojinetes. ¿Sí? Eso ha sido las exposiciones del día de hoy. Nos falta, si no me equivoco, alimentación, lubricación, 2 temas más y nosotros de eso culminamos el día martes. ¿Hay alguna pregunta que me quieran decir?
Si no hay ninguna pregunta, que pasen bien, buen fin de semana y nos vemos el día martes. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Dígame. Inge, la clase que tenemos para el día sábado como refuerzo, ¿sí se va a dar? ¿Sábado? No es sábado, creo que es lunes. Sábado ya no tengo programada ninguna clase. Ah, entonces me había equivocado, pero sí se va a dar. Claro, ahí acabo los dos temas. Ah, ya, bueno, gracias, Inge. Que tenga un lindo fin de semana, vaya con Dios. La clase está programada para el lunes, dice. Lunes 4 de julio. ¿Sí? Para el lunes 4 de julio. Esa es nuestra última clase. ¿Sí? Que pasen bien. Nos vemos.